Muy buenos días, yo soy Diego Orellana y estoy aquí para presentar lo que es arritmia sinusal versus extrasístole supraventricular, un análisis comparativo de las arritmias de origen supraventricular más comunes. Mi grupo está conformado por Nicolás Gamboa Barroso, mi persona, Diego Lenin Orellana Choque, Luciano Matías Cazón Alemán, Joel López Montero, Pedro Pablo Trujillo y Ricardo Lozarce. Así que empecemos. Primero, una introducción al ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco normal es generado por el nodo sinusal, o sea, LSA, el marcapasos primario del corazón, y se transmite de forma organizada a través de las aurículas y ventrículos. Las arritmias supraventriculares se originan en el tejido auricular o en el nodo auriculoventricular, es decir, por encima de los ventrículos. Ambas condiciones son variaciones del ritmo normal, pero con mecanismos y pronósticos muy distintos. En cuanto a conceptos claves, vamos a ver la definición. La arritmia sinusal, primeramente. Esta es una variación clínica y benigna de la frecuencia del marcapaso sinusal que se acelera y desacelera en sincronía con la respiración. El origen es el nodo sinusal. Es una variación del ritmo, no una enfermedad en sí misma. En cuanto a arritmia sinusal, los parámetros básicos que debemos identificar son frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, el ritmo cardíaco irregular, la onda P antes de cada QRS es idéntica, el intervalo P es de 0.12 a 0.20 segundos y el QRS es menor a 120 segundos. En cuanto a la extrasístole supraventricular, es un latido cardíaco prematuro originado por el foco ectópico anormal dentro de las aurículas o en el tejido de la unión AV, que interrumpe el ritmo normal. Su origen es el foco ectópico auricular o de unión AV. Es un latido anómalo que se adelanta al ciclo normal. En cuanto a extrasístoles supraventriculares, debemos tener en cuenta los parámetros de contracción auricular prematura, la onda P de morfología diferente a la P base, el QRS similar al de la base, la ausencia de la pausa compensatoria y los intervalos RR irregulares. Luego exploraremos más de eso. En cuanto a fisiopatología y mecanismos de origen, primeramente en el mecanismo de la arritmia sinusal, esta ocurre por una modulación autonómica del nodo sinusal, principalmente por el nervio vago parasimpático. Se acelera la frecuencia cardíaca al inspirar y se desacelera al expirar. En cuanto a inspiración, se da una inhibición vagal right harrow y una taquicardia sinusal, y en cuanto a expiración, un aumento del tono vagal right harrow o una bradicardia sinusal. En cuanto al mecanismo de extrasístole supraventricular, se da un aumento de la automaticidad o reentrada. Un área del miocardio auricular se vuelve hiperexcitable y se despolariza. En cuanto a etiología y desencadenantes, las causas de arritmia sinusal son un tono vagal alto, común en jóvenes y atletas, y un estado fisiológico con una variación normal del reflejo baroreceptor. También se puede presentar fiebre, como un aumento del tono simpático o uso de fármacos como beta bloqueadores u opio. En cuanto a causas extrasístoles supraventriculares, son exógenos como la cafeína, el alcohol, tabaquismo o el estrés. Pueden ser cardíacos como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular o la distensión auricular, o sistémicos como el hipertiroidismo o el desequilibrio electrolítico. En cuanto a manifestaciones clínicas, en cuanto a la arritmia sinusal, esta es asintomática. El paciente generalmente no percibe las variaciones de frecuencia si la AS es extrema. Podría haber una sensación vaga de irregularidad, pero esto es raro. En cuanto a la extrasístole supraventricular, los síntomas comunes son palpitaciones o golpe, salto o sensación de aleteo en el pecho, pausas compensadoras, una sensación de que el corazón se detiene momentáneamente, o ansiedad o disnea leve en casos muy frecuentes. En cuanto al latido básico de la onda P, la arritmia sinusal, el ritmo es sinusal con origen en el nodo SA, la onda P tiene una morfología normal e idéntica en todos los latidos. El intervalo PR es constante y dentro de límites normales. En cuanto a la extrasístole supraventricular, el ritmo se interrumpe por un latido prematuro. En cuanto a la onda P, el latido ectópico tiene una onda P anormal,
de morfología diferente a la P sinusal o puede estar oculta en la onda T anterior. El QRS es generalmente estrecho, con una conducción ventricular normal. En cuanto a manifestación, Ahora, en cuanto a irregularidad y pausas, la arritmia sinusal, el intervalo RR, este es clínicamente irregular. La diferencia entre el RR más corto en la inspiración y es más largo en la expiración es significativa, aproximadamente de 0.16 segundos. En cuanto a pausas, no tiene pausas, es solo una modulación gradual de la frecuencia. En cuanto a extrasístole supraventricular, su prematuridad es en el latido PQRS, aparece antes de lo esperado en el ritmo de base regular, y en cuanto a su pausa, esta es seguida por una pausa que puede ser completa o más comúnmente incompleta. El nodo sinusal no se resetea por completo. Ahora vamos a ver la visualización de un electrocardiograma de arritmia sinusual. En este se puede observar claramente cómo el espacio RR se acorta y se alarga gradualmente, pero la morfología P, QRS y T permanece constante, como se puede notar en el electrocardiograma. Vamos a ver los espacios RR alargados gradualmente y la morfología del PQRST constante, tal y como se describe. En cuanto al electrocardiograma de la extrasístole supraventricular, el latido anómalo PQRS irrumpe prematuramente, seguido de una pausa antes de que el ritmo sinusal se retome. Como se dice, el latido anómalo, el PQRS, se interrumpe y se sigue de una pausa y luego se vuelve a retomar, como se muestra en el electrocardiograma. Significado clínico y pronóstico. En cuanto a arritmia sinusal, esta es benigna. Su pronóstico es excelente. Es un indicador de buen tono vagal y salud cardiovascular en ausencia de alguna otra patología. Esta tiene un riesgo nulo. No evoluciona a arritmias malignas. En cuanto a extrasístole supraventricular, esta es condicional. Generalmente puede ser benigno en un corazón estructuralmente sano. El riesgo se daría si las ESB son frecuentes, a más de 100 por hora, o complejas, puede ser precursora a una fibrilación. En cuanto a la auricular, especialmente si hay enfermedad cardíaca subyacente. Su manejo clínico y tratamiento. En cuanto a arritmia sinusal, su tratamiento no requiere ninguno. La acción reaseguramos al paciente. Es vital diagnosticar correctamente para así evitar iniciar una terapia innecesaria en este. En cuanto a la extrasístole supraventricular, el tratamiento primario es eliminar desencadenantes, como ser la cafeína, el alcohol o el estrés, cambiando así el estilo de vida del paciente, pero ayudando bastante en este. En cuanto a tratamientos farmacológicos, si solo son muy sintomáticas, se utilizan los beta bloqueantes para reducir la excitabilidad auricular. Ahora, resumen de las tres grandes diferencias. En cuanto a las tres diferencias que tenemos entre estas dos enfermedades, podría ser primero el origen. En el origen, primero, en el AS tenemos el nodo sinusal, el marcapasos normal, y el ESB, el foco ectópico auricular, es anormal. En cuanto a regularidad, se da una irregularidad cíclica ligada a la respiración y en el otro podemos ver un latido prematuro intermitente o un adelantamiento. En cuanto a pronóstico, el AS es fisiológico y benigno y en el ESB es generalmente benigno pero con potencial precursor de una fibrilación auricular. Para diferenciar para un manejo óptimo, el diagnóstico preciso por electrocardiograma y la identificación de la etiología son esenciales para evitar la medicación de una condición fisiológica. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de la presentación y muchas gracias al doctor por darnos la oportunidad de presentar esto en video. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.